te doy un dato que puede invitar al optimismo. En los últimos 4 grandes premios de Australia no se ha repetido el ganador en Albert Park. No me digas eso. Es un dato. Es una tendencia, no se basa en nada científico, pero es una tendencia, ahí está. Bueno, veremos si están para romper la estadística o para prolongarla. El año pasado consiguió el podio Fernando Alonso aquí en Australia, después de esa bandera roja y todo lo que ocurrió con Carlos Sainz. Pero bueno, no debería ser un mal fin de semana para Aston Martin. No sé cómo situamos al coche verde ahora mismo en la parrilla. Está claro que Red Bull tiene que estar por delante. Me imagino que Ferrari debería ser la segunda fuerza, pero sí me imagino que Aston Martin esté por delante de McLaren. Yo también coincido contigo y veo a Aston Martin como la tercera fuerza en este Gran Premio de Australia, más que nada por lo que hemos comentado antes. El circuito de Albert Park tiene 4 zonas de DRS y precisamente una de las fortalezas de este año de Aston Martin, que es al revés del año pasado, es ese DRS que está siendo efectivo y que está haciendo correr muy rápido al coche de Fernando Alonso en las rectas. Se habla incluso de una mejora de 20 km por hora en esas zonas de DRS, así que en Australia, que hay 4, tienen que aprovecharla al máximo. Luego ya entraremos en degradación, si tiene mucha o poca. El circuito de Albert Park tiene poquita degradación al ser un circuito urbano y que poco a poco además evolucionará mucho a lo largo del fin de semana con ese famoso carril engomado, el que tienes que permanecer porque salirte de él pues ya pierdes un poquito de rendimiento. La clave va a estar en el ritmo de carrera y si Aston Martin prepara el coche igual que la carrera anterior, más centrada en el ritmo, yo creo que podemos ver una mejora, porque la vimos una mejora en el ritmo de carrera desde Bahrein, Arabia. Sí, otra buena noticia para Fernando Alonso y para el equipo Aston Martin es que se esperan temperaturas tirando hacia frío y el problema de degradación de Aston Martin también es en parte por sobrecalentar los neumáticos. La parte buena de sobrecalentar los neumáticos es que pones temperatura muy rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hace frío, el coche puede poner temperatura en los neumáticos antes, sobre todo para clasificación, pues una buena noticia el frío. Sí, y es que en clasificación Fernando puede colarse en la primera línea. Hizo segunda línea en la carrera anterior, tercera. Yo creo que entre segunda y tercera línea tiene que estar sí o sí. Luego, si se cuadra una buena vuelta, los rivales tienen una mala vuelta, Fernando puede estar en la primera línea de la parrilla. Pablo, el año pasado lo estuvo. Pablo, no me puedes decir estas cosas a las 4:15 de la mañana. Son las 4:15 de la mañana. Porque me vengo arriba y luego no puedo dormir. Y claro, ahora ya… Pero es una realidad. Este Aston Martin es mejor en clasificación que el año pasado. Sí. Es una realidad. Y viendo cómo están las clasificaciones, que se deciden por una décima, por centésimas y milésimas, puede cuadrarse la vuelta.